Soy Iván, tengo 23 años y actualmente estudio la carrera de arquitectura impartida por la FES Aragón. Como cualquier chico, tengo sueños, aspiraciones y metas, y te invito a que me acompañes a conocer un poco de mi vida como estudiante de esta gloriosa escuela a lo largo de este video. Bueno, hoy es el primer video acerca del proyecto que nos dejaron en la materia de residencia y supervisión de obra. Y pues bueno, hoy voy a hablarles acerca de lo que vimos en lo que es el curso, que es la introducción y los maestros. Nosotros también nos presentamos al frente de la materia y platicamos acerca de nuestros sueños, lo que a nosotros nos gusta, nuestros miedos y diversas cosas que se compartieron. Hoy conocimos a todos nuestros compañeros, al igual que los arquitectos. Nos van a estar acompañando el arquitecto Jaime, que ya tenía el placer de conocerlo, y también un arquitecto nuevo que no tenía la dicha de conocerlo, es el arquitecto Gabriel Genaro López Camacho. Y pues bueno, espero que sea un curso muy interesante. Yo sé que sí va a ser, porque ambos los vi muy comprometidos hoy, y pues yo también voy a poner de mi parte para sacar el curso de la mejor forma. Y pues bueno, esta fue la primera clase. Hoy fue miércoles y vamos a tener la segunda clase de residencia y supervisión de la obra. En este caso nos tocó ver conceptos básicos como lo son supervisor, residir, profesionista, profesional, técnica y responsabilidad. Bueno, para entender lo que es un residente y un supervisor de obra, tuvimos que ver todos estos temas para darnos un contexto acerca de lo que vamos a hablar en la clase. En este caso, pues bueno, fue una clase muy interesante porque había cosas que a veces no sabíamos discernir entre una y otra, pero que son muy importantes tener en claro que no son lo mismo. Y pues bueno, para empezar vamos a hablarles acerca de lo que es el supervisor. Y bueno, ¿qué es el acto de supervisar? En sí es algo parecido a vigilar o controlar. Esto es de lo que se encarga un supervisor. Este concepto es acerca de la palabra residir. En este caso nos lleva a que es el significado de establecerse en un lugar. Pues bueno, nos da una mejor idea o un parámetro para pensar bien qué es la labor del residente, que en este caso es el primero que llega y el último que se va de la obra, en palabras de los arquitectos. Esto es lo que nos explicaron acerca de lo que es la palabra residir. Es como establecerse en un lugar o quedarse en él por mucho tiempo. La siguiente palabra es un profesional. Un profesional se puede confundir mucho con el concepto de profesionista, pero son dos cosas totalmente diferentes. A veces pueden ir de la mano, pero muchas veces son cosas totalmente diferentes. En este caso, el profesional es la persona que sabe hacer las cosas bien y no necesariamente tiene que tener una profesión para hacerlas. Bueno, como les decía, el concepto de la técnica es algo que tenemos que tener sí o sí los arquitectos. Y pues bueno, la técnica es la forma o el modo en el que se hacen las cosas. Eso es lo que nos diferencia entre uno o varios de nosotros. Nuestra propia técnica al hacer las cosas es el modo en el que las hacemos y cómo las hacemos. Muchas veces no es lo mismo trabajar que trabajar bien. Y es la técnica que nos diferencia entre tantos y tantos y tantos arquitectos que hay. Entonces la técnica es algo que se tiene que tener muy depurada para hacerse bien. Y pues bueno, esto haciéndolo, enfatizándolo, tenemos que son supervisor, residir, profesional y profesionista, además de la técnica. Son conceptos básicos que nos van a ayudar a entender lo que es un residente y un supervisor de obra, y son los conceptos que ahorita vamos a ver en el siguiente video. Ahora lo que nos toca ver son las definiciones del residente y del supervisor, que en este caso, pues ya teniendo, como les decía, los 4 elementos principales de las definiciones, vamos a ver que un residente es un técnico profesional, profesionista, que se encarga de construir y ver que todo esté en orden en una obra. Y pues bueno, esto lo diferencia del supervisor, porque el supervisor es igual un técnico, profesional, profesionista, pero que él se encarga de vigilar
Él se encarga de ver que todo esté bien, que no haya ninguna falla y presentar todos los datos posibles al patrón, al mandamás de la obra, que en este caso pues sería el mero dueño, el que financia el proyecto. Esa es la diferencia entre los dos, y pues bueno, también pueden haber otras. Así, conociendo estos dos conceptos, podemos ver que van de la mano estos dos señores, que son el supervisor y el residente. Son dos señores muy importantes en cuanto a la realización de las obras. Nos quedó muy claro esa parte del tema. Es muy importante conocer acerca del desempeño que hace cada uno de ellos, y saber que es un trabajo conjunto, que uno no puede sobrevivir sin el otro, porque es una ayuda mutua. También nos platicaron acerca de los conflictos que llega a haber entre estos dos, pero bueno, siempre dejándonos en claro que no debe de ser así, que son cosas que se deben de evitar, porque todos van hacia un mismo punto, que es la construcción final de la obra. Entonces, pues bueno, vamos a seguir viendo los demás temas. La siguiente semana creo que nos tocan las características según el temario, y estaremos aquí hablándoles acerca de lo que tratan las siguientes clases, que está por demás decir que están interesantes. Gracias. Bueno, el día de hoy es miércoles. Acabamos de ver el siguiente tema de hoy en la clase de residencia y supervisión. Fueron las características del residente y las características del supervisor. En este caso, pues bueno, fue un tema por demás decir que interesante. Son muchos conceptos que vimos hoy, que obviamente no los habíamos visto antes, pero que está muy buena. La clase estuvo muy buena. Hablaron de diferentes temas los arquitectos, y pues bueno, yo les voy a hablar también acerca de lo que se me quedó pegado, lo que se me grabó, y de lo que son los conceptos que yo entendí. Bueno, como les decía, vimos lo que son las características del residente primero y después del supervisor. En este caso voy a hablarles acerca de las características del residente. Debe de ser alguien que le guste la obra, alguien que quiere estar sí o sí todo el día en la obra. Esto no tiene remedio, porque va a ser el que esté siempre, el que resida ahí, el que viva ahí prácticamente. Entonces debe de gustarle lo que es la obra, tal cual, lo que es el ir a trabajar, el estar entre la arena, entre el cemento, entre la cal, entre todos los elementos que nos encontramos ahí, y tiene que estar de día hasta la noche, hasta que se vayan todos. Esa es la principal característica. Otra cosa es de que debe ser alguien que tenga muchos conocimientos, que tenga una inteligencia, una perspicacia que lo distinga del jefe de los albañiles, del maestro albañil, para que no se lo transeen. Otra característica es que también debe de tener una buena ética y buena moral. Sí o sí no debe de corromperse ante todos los problemas y conceptos que haya en la obra. Son algo así, digamos, muchas cosas que hacen que un arquitecto pierda el camino si es que no tiene estos dos cimientos muy importantes. Y pues bueno, también lo que lo debe de llevar a no tomar malas decisiones es su propia voluntad. También debe de ser alguien que sea sumamente organizado, ya que esto necesita sí o sí llevar un control por parte del residente, ya que las cosas y las actividades que se hacen en la obra son muy vastas, o sea, no se dan abasto a veces, y tiene que llevar la cuenta de todo, desde a qué hora se hizo, a qué hora se terminó, y todo, porque esto lo tiene que notificar al 100%. Entonces debe de ser alguien que sea honesto y también que tenga una buena organización. Ahora nos pasamos con las características del supervisor. En este caso, pues bueno, el supervisor debe de ser alguien tolerante, que pues bueno, sea accesible, que no sea alguien que te ponga trabas en cualquier cosa. Eso sí, debe de ser muy duro en su palabra, pero también debe de aceptar cuando las cosas no están bien hechas y mandar a volver a hacerlas, ¿no? Eso es muy importante también recalcarlo. Debe de ser alguien sumamente observador, alguien que todo el tiempo está observando los detalles de la obra, algún vicio oculto que no se ve a simple vista, pero que él tiene que tener un ojo bien entrenado. Esto nos lleva a la capacidad que tiene, que es el discernir entre decir está bien o está mal algo que está pasando, algo se está haciendo bien, algo se está haciendo mal, y en ese momento cortarlo de tajo, y como les decía, se tiene que volver a hacer sí o sí, porque tiene que quedar bien. Esa es una característica. También es alguien que tiene que tener, al igual que en residente, una voz de mando.
alguien que de verdad cuando llegue imponga y que de verdad se note que es el supervisor, que se le tenga ese respeto, que no sea como si fuera alguien más de la obra, ¿no? O sea, es el que supervisa, es el que está igual de primera mano con el dueño de la obra, con el dueño del proyecto, avisándole de todo lo que el residente le diga. Entonces debe de ser alguien que tenga el poder de hacerse presente y de ser alguien también analítico, alguien que calcule todo, que piense antes de que pasen las cosas, al igual que tiene que ser, como decíamos, alguien eficiente, que sea un estratega, que sea una persona que sepa calcular los movimientos de todos y que se la sepa de todas. Otra característica es que tenga una buena seguridad, alguien que sí o sí te hable bien, que se te meta bien lo que te dice, que no titubea al decirte las cosas. Y esto nos lleva al siguiente punto, que tiene que ser un líder. Un residente debe de sí o sí hacer valer su palabra en la obra para que no lo mangoneen, para que no pasen ciertas cosas que luego pasan con los albañiles y los arquitectos. Debe de ser alguien que se afirme en su decisión y en todo lo que nos diga, en todo lo que nos transmita. Tiene que ser alguien que sí debe de poner que su palabra sea la ley en este caso. También debe de ser alguien que tenga un carácter. Esto es muy importante, ya que un arquitecto sin carácter no es un arquitecto. Debemos de tener un carácter fuerte que nos distinga de cualquier otro personaje en la obra, como puede ser el ingeniero o alguna otra persona que trabaje en colaboración con nosotros, ¿no? Entonces debe de ser eso. Bueno, y con esto terminamos la tercera clase de residencia y supervisión de la obra. Y pues bueno, esto se está poniendo cada vez más interesante. Vamos a seguir al pendiente del siguiente tema, que son las obligaciones y responsabilidades, me parece, según el temario. Así que estaremos la siguiente semana reportándonos acerca de todo lo que pase. Y pues bueno, esto sería todo. Gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Otra vez de nuevo, es otra vez miércoles y pues bueno, vamos a hablarles del tema de la clase 4, que son, como les decía, las obligaciones y responsabilidades del residente y del supervisor. Pues bueno, como siempre empezamos con el residente. El residente tiene la característica de tener labores que son específicas, como ciertas planeaciones, algunas estimaciones, principalmente también el ser puntual. Debe ser puntual, estar siempre en la obra, tener voz de mando, tiene que hacer cumplir su voz y su palabra para que se le obedezca en cuanto al mando de la obra, ¿no? También debe tener un documento particular, que en este caso sería la bitácora de obra, en el que le va a ayudar a sentar ciertas notas y ciertos contratiempos que se dieron. En esta etapa también entra lo que es conocer el proyecto, bueno, como ya les había dicho, también el contrato, que es algo muy importante. El contrato simplemente es el fundamento de todo esto, de la chamba, y seguiría lo que es el programa y por último las escrituras. En este caso las escrituras pues es algo que también debe de tenerse muy en cuenta, porque pues para construir una casa tenemos que saber que no lo podemos crear cualquiera, ¿no? Tiene que tener un papel que avale que es su terreno y que se puede construir en esa zona y sin ningún problema. Bueno, y por último pasamos con el término de la obra, en este caso donde se despiden todos. La obra se terminó, se acabó y se tiene que hacer un documento que avale que esto se acabó definitivamente y se acabó bien. Esto es un acta de entrega en donde se escribe que pues, la obra se terminó de principio a fin, que se construyó bien y que no hay ningún problema, que el dueño puede tener una garantía. Eso va dependiendo de la constructora o en este caso el supervisor, cuánto dé de garantía para ese inmueble, sus años de vida y etcétera. Y pues esa es la última obligación y responsabilidad del supervisor. Y como les decía, pues bueno, esto es la cuarta clase. Los temas se ponen cada vez más interesantes y pues bueno, hasta ahorita se acabó el video y fue muy breve, pero espero no extenderme tanto para que el video del final no sea tan... ¿Qué tal? Bueno, vamos a abordar el tema del control, que en este caso se llevó 2 clases, pero pues bueno, vamos a
a tratar de resumirlo lo más posible porque el tiempo de los videos se nos está haciendo muy largo. Así que pues bueno, para resumirlo y en pocas palabras, el control es un tipo de instrumento que te ayuda a ver si estás haciendo las cosas bien y en qué parte las estás haciendo mal. Para saber qué es un control en la obra, tenemos 4 controles: el control técnico, el control económico, el control legal y el control administrativo. Esto nos sirve para ver en qué fase estamos fallando o en cuál deberíamos de poner más empeño para así equilibrar todo al mismo nivel. Y pues bueno, estos serían los instrumentos de control. Profundizaremos un poquitito más para que, como les digo, no se haga muy largo el video, pero en general son estos. Bueno, tenemos que el control técnico se refiere a todos los planos, como en este caso los planos del proyecto ejecutivo, el catálogo de conceptos, el programa de obra, todo eso técnico se refiere precisamente a esa parte. También tenemos que el aspecto económico está por el presupuesto detallado, las partidas, los conceptos, cuantificaciones, precios unitarios, etc. Y pues bueno, nos pasamos al control legal, que se referiría a todas las normativas que nos ponen para poder construir. Y por último el administrativo, en donde tratamos acerca de la planeación, el control y todos los instrumentos que nos permitan llevar un mejor orden en nuestro proyecto. Y es así como se resumen las 4 fases muy rápidas pero bien entendibles del proceso del control. Y pues bueno, así es como se aplican en la construcción. Bueno, hoy les vamos a hablar del informe de obra, que es la siguiente clase. Un informe de obra es un reporte que se le da del residente al DRO y del supervisor al dueño de la construcción. En este caso, pues un informe en donde se detalla cierta información como su avance, qué actividades se han hecho en la obra, al igual que un resumen completo de todas aquellas cosas que se hicieron y las que no, como las problemáticas, algunas cosas pendientes. La memoria de obra también entra aquí, en donde entramos en reporte fotográfico, la memoria de cálculo y por último la bitácora de obra, que es un documento sumamente importante que profundizaremos más en el otro video, en otros videos, pero en sí este es un reporte que es muy rápido, muy conciso. Estos reportes, como les dije, tienen la finalidad de comunicar al dueño principalmente todas las problemáticas que se enfrenta en la obra, así como atrasos, retrasos, pendientes, gastos. Por eso es muy importante tener este documento a la mano a la vez que se va construyendo el proyecto, porque surgen muchas cosas en el mismo que nos hacen que tengamos que tener todo controlado. Hay algunas cosas que se nos pueden salir de las manos, pero por eso se hace este informe y a la vez, como les decía, se va haciendo a la par un documento llamado bitácora, que es también un documento importante para la construcción y para la realización de las obras. Y pues bueno, a grandes rasgos sería todo en este video. Acerca de la otra clase que sigue, nos vemos en el siguiente y pues espero que no estén tan resumidos los temas, pero bueno. Hola chicos, el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de juntas de obra y vamos a tratar todos los temas acerca de qué se habla ahí, quiénes son los que participan, los temas que se tratan, etcétera, etcétera. Entonces vamos a seguir con el video. En este caso, pues bueno, decimos que una junta se hace para que se informe de todo lo que está pasando en la obra, como sucesos, etcétera. Y pues bueno, quien las organiza puede ser el supervisor, que es el que está en más contacto con el cliente. En este caso, pues él le pasa todas las cosas que están pasando en la obra, se las transmite al cliente o al dueño más bien. Y el objetivo es de informar, aclarar. Nos habían dicho que también era transparentar las cosas que se están haciendo en la obra, como tipos de gastos, los avances y etcétera. Todo eso es lo que se trata en este tipo de juntas. Y pues bueno, también tenemos que hay un tema importante que es la orden del día. Y como les decía, pues la orden del día es de lo que se tratará, los asistentes, la situación actual, algunas propuestas y también algunas minutas que se tengan
que hacer en los ajustes de la obra. Los participantes, como les había dicho, pues son el residente, obviamente, el supervisor principalmente, el DRO, el dueño, el proyectista, el contratista y pues bueno, esos serían todos, a menos que haya un poquito más de gente. Los que sí realmente no están implicados directamente son los trabajadores. Ellos solamente con que vaya el contratista o el jefe de la cuadrilla pues puede ser suficiente para, si se llegan a tocar temas de construcción, pues ellos estarán ahí representándolos. Y en sí sería todo. Este sería el otro tema. Vamos a seguir adelante con los siguientes temas. Y bueno, este fue el video del día de hoy. Espero. El siguiente tema que toca ver es el de bitácora de obra. Como ya se los habíamos adelantado en otra sesión de los videos, pues este documento era sumamente importante para no solamente el supervisor y el residente, sino que hay muchas personas que pueden participar en este documento. Y pues bueno, vamos a enfatizar un poco más acerca de lo que se trata, qué se hace, qué no se hace, qué se pone, quién puede poner, las órdenes que debe de llevar, así como todos los elementos que contiene también. Y pues bueno, esta sería la siguiente clase de la bitácora de obra. Y empezamos diciendo que una bitácora de obra pues es un documento legal. Sí, es un documento legal porque se puede respaldar por ciertas cosas, por firmas, por fechas, por todo. Y pues eso lo convierte en un documento totalmente validable en cuanto a muchas cosas. Y como decíamos, pues uno de los elementos que contiene una bitácora de obra son la fecha y la hora. También debe de tener un número de nota, así como una relatoría en donde escriba todo lo que pasó o todo lo que se quiera sentar. Y por último, un nombre y una fecha. Esto es importante porque así nos damos cuenta de quién hizo la nota, porque como les digo, hay muchas personas que pueden hacer las notas y pues bueno, no es fácil identificar a todas, así que este es uno de los elementos. Y pues bueno, ¿quién hace las notas? Ya hemos dicho que el supervisor, el contratista, el corresponsable de obra, también puede ser el estructurista o el diseñador o proyectista, etcétera. Todas esas personas pueden hacer una nota en este documento. Y pues bueno, ¿qué más se pone aquí? Se pone procedimientos, cambios en el proceso, accidentes, incidentes, calidad de materiales. Ahora vamos con las frases que se utilizan para hacer estas notas. En este caso iniciamos con el del supervisor. El supervisor tiene una voz de mando que lo hace que sus notas sean un poco más, se puede decir que ordenadas o un poco más secas, que podría decirse. Las frases que él menciona son: se ordena, se autoriza y con esta fecha o se indica. Estas son las frases que más utiliza el supervisor para hacer este tipo de notas, mientras que el residente puede decir: se informa, se comunica, se solicita y con esta fecha. Así puede iniciar cualquier tipo de nota que el residente quiera hacer. Y también las del supervisor, como les digo, ahí se ve claramente dos diferencias, que son más del supervisor es de un poco más fuerte la nota, y en cuanto al residente es un poco más de pedir permisos o solicitar. Y así es como acaba la clase del día de hoy. Estos fueron todos los temas que vimos a lo largo del curso. Fueron muy interesantes, tal vez a lo mejor los abordé un poco más rápido en la etapa final, pero son temas que nos quedaron bastante claros y de verdad fue un excelente curso. Ahora seguimos con las exposiciones de nuestros compañeros. Voy a estar subiendo los videos acerca de lo que hablaron, también muy resumido para no abundar mucho en el tema. Y pues bueno, este será el video del día de hoy y nos vemos en el siguiente. Les hablaré acerca de los primeros temas que se vieron en la exposición. En este caso el primero fue cimentaciones profundas. En este equipo se vieron diferentes formas de protegernos, como arneses, guantes de seguridad, cascos, botas, etcétera, para que evitemos salir lastimados en caso de alguna lesión en una cimentación profunda. También se habló de las medidas que se tienen que tener para que no haya este tipo de accidentes, evitarlos en lo más posible. Por ejemplo, delimitar la zona, que todo el tiempo se esté monitoreando que no haya ningún derrumbe, porque en este caso ciertos tipos de excavación te hacen que no esté segura la
la misma cimentación. Entonces se tiene que tener bien marcada esa zona y bien hecha para que no haya ningún tipo de accidentes. Esto fue a grandes rasgos lo que fue la primera exposición del equipo. Ahora veremos lo que son las medidas de seguridad en las estructuras de concreto. Y pues bueno, el equipo empezó dándonos una pequeña introducción acerca de lo que es la composición del concreto, que en este caso pues es agua, arena y el propio cemento, lo que hacen que se vuelva concreto. Al igual que un concreto reforzado, pues le agregaría a esos componentes más aparte el acero de refuerzo. Y pues nos hablaron también del equipo y las herramientas con las que se manipula, la cierta planeación que tiene que haber para manipularlo, para manejarlo, el cimbrado, el colado, el desimbrado, y una demostración de los equipos de seguridad que pues fue muy interesante conocerlo y tener el equipo enfrente de nosotros para saber cómo se usa realmente. Y fue una exposición muy completa, me gustó bastante. Y pues bueno, esta fue la segunda exposición. Ahora seguimos con las estructuras de acero, las medidas de seguridad para las estructuras de acero, y también nos dieron una pequeña introducción de lo que es este material, que es una aleación entre hierro y carbono para que se pueda convertir en lo que conocemos como acero de refuerzo, o otros tipos de aceros como son perfiles, laminados, etc. También hubo un poco más de profundización en el tema cuando se explicó cómo se utiliza, ya que son a base de marcos para que pueda funcionar como una estructura. Como les decía, pues hay muchas ventajas y también desventajas. Las ventajas principalmente pues radican en que es un material muy duradero. Las desventajas son de que es un material que se dilata y pues sí, en unas estructuras muy grandes puede llegar a sufrir algunos daños. Nos seguimos con las medidas de seguridad en fachadas prefabricadas de concreto. Las fachadas prefabricadas de concreto pues son un tipo de sistema constructivo que se utiliza para que ahorremos un poco más de tiempo, porque son a través de sistemas modulados. En esta exposición nos tocó hablar a mi equipo y a todos los que lo conforman en cuanto a la modulación, en cuanto al traslado, las medidas de seguridad, la normatividad, la calidad y la operación. En este caso pues también tenemos que tener en cuenta que para todos estos trabajos se tiene que tener sí o sí una normatividad que nos rija, y eso nos dice también qué equipos de seguridad tenemos que llevar. En este caso pues hay muchos, hay cascos, hay guantes, hay botas. El siguiente tema que expuso fue las medidas de seguridad en fachadas integrales de cristal. El equipo nos explicó primeramente qué es, sus características, inclusive nos pasaron unos ejemplos de tipos de cristales en los que nos decían las ventajas y desventajas, su composición, para qué servían, en dónde se aplicaban, su instalación y normatividades, etcétera. Igual nos explicaron acerca de sus especificaciones, las medidas preventivas y las medidas de seguridad que se deben de tener para montar este tipo de fachadas. Hubo una actividad muy padre también de memorama, fue una exposición muy completa. Igual siento que la mayoría ahondó mucho en lo que es las medidas preventivas, que son de lo que van las exposiciones, y que siempre tenemos que estar bien protegidos ante cualquier caso y saber qué hacer ante todo. La última exposición fue de medidas de seguridad en instalaciones eléctricas. En este equipo vimos lo que son cuántos tipos de circuitos existen, las instalaciones, realmente qué es, la tensión eléctrica, la ley de Ohm, al igual que las precauciones. Y nos explicaron varios ejemplos, igual herramientas que necesitamos al momento de operar este tipo de instalación, precauciones, también la normatividad obviamente que se aplica al momento de instalarlo, y qué hacer en casos de emergencia. También nos explicaron un glosario de palabras que pueden parecer iguales pero son diferentes. Bueno, estos fueron todos los temas que vimos a lo largo del curso, temas muy interesantes desde la explicación de los maestros hasta las exposiciones. Fue un placer haber cursado
con ambos arquitectos y me llevo una buena experiencia de esta materia. Creo que ahora sé más acerca de la supervisión y la residencia, no es algo sencillo, pero me llama más la atención qué puede pasar más allá en el ambiente laboral y no solamente explicado, así que esto solamente me sirvió como un impulso para seguir teniendo ganas de estar en el ámbito de la construcción. Y pues bueno, les agradezco a los maestros y por su atención y por todas las clases que nos dieron, así como sus consejos y recomendaciones. Y pues bueno, me despido del video. Esto sería todo, muchas gracias. Me despido de este semestre muy satisfecho y feliz por todo lo que aprendí, también sabiendo de que puedo volver a regresar a aprender más y siempre llenarme de conocimientos, buscarlo y saber que la vida es más que solo la escuela. También son pequeños momentos que podemos disfrutar entre familia y amigos. Nos encontraremos en el siguiente semestre para seguir triunfando. Espero que les haya gustado este video y hasta pronto. Felices vacaciones.